tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué Buenas tal? ¿Qué tal, tardes, profesor. jóvenes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, vamos empezando, sí. Eh, Ahora para que comparta pantalla un servicio. Bien, el tema que nos toca hoy día es filosofía peruana, ya es un tema muy interesante, ¿no? Porque vamos a ver acá nosotros cuáles son, pues, las principales teorías, ¿no? Sobre el pensamiento peruano. Bien, y empezamos justamente con la pregunta, ¿no? Si existió o no existió filosofía peruana antes de la llegada de los españoles y luego si fue filosofía después de la llegada de los españoles, ¿no? Para algunos pensadores no ha existido filosofía antes ni después de la llegada de los españoles. Y para otros sí ha existido filosofía peruana antes de los españoles y después y actualmente incluso, ¿no? Entonces sobre eso vamos a ver hoy día algunas tesis, ¿ya? A ver, no sé si ya está listo ya que comparta pantalla un servicio, el auxiliar, y vamos empezando. Sí, un momentito. Sí, ya, bueno, todavía no está habilitado. Voy explicando hasta que lo habiliten, ¿ya? Muy bien. Este, bien, por mientras que lo habilita la pantalla, voy explicando, ¿ya? Miren, ¿por qué dicen algunos que no existe filosofía prehispánica? O sea, prehispánica se llama a las culturas preincas y la cultura incaica, ¿no? Ahora que está de moda ese guaco erótico que han visto de miembro gigante que han puesto en moche, para algunos no existe filosofía prehispánica y para otros sí existe. ¿Por qué existe filosofía prehispánica para algunos? Primero vamos por qué no existe para algunos teóricos, ¿ya? No existe filosofía prehispánica, ni siquiera americana, porque filosofía es netamente lo que se originó en la academia, o sea, lo que se originó en Grecia. Eso es filosofía. Ya filosofía no es cosmovisión, que lo que han hecho los chimú, los mochicas, los incas, no ha sido filosofía, ha sido solamente una cosmovisión religiosa, sexual, andina, todo lo que tú quieras que han tenido, por ejemplo, en toda cultura siempre ha habido esas concepciones. Y que filosofía es otra cosa. Filosofía es un pensamiento ordenado, racional. Profesor Asmat, buenas tardes. Disculpe, ya Ah, está como sí, sí. anfitrión. Disculpe la Ya, tardanza. sí, sí. Sí, no se preocupe. Ya, a ver, muy bien. Y decía de que filosofía, pues, es entonces, no es ese pensamiento racional, ese pensamiento, ordenado, científico, ¿no? Ahí creo que ya se ve la pantalla, ¿no? Muy bien. No es solamente una cosmovisión. Y que filosofía, pues, es lo que se origina en Mileto, no más racional, más científica. Bajo esa concepción, no existe filosofía peruana ni americana. Ahora, los otros que agregan que sí existió filosofía prehispánica, dicen de que la ingeniería incaica, la ingeniería azteca, el arte de los mochicas, el arte de los chimús, la orfebrería, el trabajo en la piedra, tantas cosas en medicina, en arquitectura, en muchas cosas, demuestran que hay un pensamiento ordenado racional y que eso no es cosmovisión, eso es filosofía. Se cree, por ejemplo, ¿no? De que el ama Sua, ama aquella, ama Yuya, que ahora se sabe que posiblemente no es de los incas, eso se inventa durante la colonia por el Inca Garcilaso de la Vega, no, no hay pruebas que sea de los incas. El hecho es de que no sería filosofía, pero ellos dicen que sí sería filosofía, pero que la ingeniería, todo eso prueba de que sí existió una filosofía, claro, muy distinta a la filosofía griega, pero que sí existió filosofía en América, en el Perú también, ¿no? Sí existió filosofía. Ya, entonces sobre esas dos tesis gira, no que sí existió o no existió.
Si me preguntan a mí si existió, o no yo diría, yo me quedo con la tesis de que sí existió filosofía peruana, ¿no? Pero obviamente muy, muy lejana a la griega, ¿no? Todavía en proceso a la griega, ¿no? Pero una forma de pensamiento ya ordenado, avanzado con la matemática, aunque los incas o los prehispánicos no conocieron la rueda, no conocieron la escritura, pero ya tenían un pensamiento ordenado, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos avanzando sobre eso, sobre todo pensando en lo que viene en el prospecto de admisión UNT y CEPUN, ¿ya? Y CEPUN. ¿Alguna pregunta? Lo hacen nada más con toda confianza, ¿ya? Muy bien. Eh, ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ya, muy bien. Profesor, disculpe, aún no hay definición si ha existido en el Perú ha existido filosofía. Buena pregunta, no hay, mejor dicho que los filósofos no se ponen de acuerdo. Yo justamente he tenido la oportunidad y tengo amistad de compartir con los principales defensores. Mira, actualmente el que defiende que sí existe una filosofía peruana es el señor Gustavo Flores Quelopana, ¿no? Y el principal, uno de los más grandes filósofos actualmente en el Perú, ¿no? Bueno, filósofos no todavía alcance universal, sino en proceso, ¿no? Y el otro que no sostiene, que también es una persona muy académica, de quien también tengo su amistad, es el profesor Pablo Quintanilla, ¿no? Que dice que no existe filosofía peruana porque filosofía se origina con Grecia, con Mileto. Entonces no se ponen de acuerdo, ¿no? Como que están divididos. No, yo particularmente me inclino que sí existe, sí existió una forma de filosofía. No, justamente los principales teóricos de que sí existió una filosofía, pero esto no viene en el prospecto, por eso lo digo, lo menciono nada más, es Miguel León Portilla de México, Joseph Sterman de Suiza, Víctor Díaz Guzmán, actualmente Gustavo Flores Quelopana. Y los que dijeron principales teóricos que no existe, Salazar Mondi, de él sí hablaremos de un momento, porque él sí viene en el prospecto de admisión, David Sobrevilla y María Rivara de Tuesta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la filosofía, el problema si fue filosofía auténtica o no fue. Que no fue auténtica, que fue imitación, sostiene Augusto Salazar Pondi, que ya hablaremos de él de un momento. Que no fue auténtica de México, Leopoldo Sea, pero no hablaremos de él. Ya, muy bien. Ahora, la generación de los fundadores o patriarcas, los primeros que desarrollan profesionalmente la filosofía, le encontramos en Perú, el primer filósofo profesional en el Perú, que es el señor Alejandro Dextua. En Argentina, Alejandro Córdoba no viene con todos los demás. Y los que han desarrollado ya el pensamiento después, ¿no? De Dextua, Francisco Miro Quesada, Mariano Iberico, Belaunde, ya que son los principales para Perú. Los técnicos son aquellos académicos, ¿no? De influencia, algunos marxistas, algunos cristianos. En el Perú destaca Salazar Pondi y el cristiano marxista Alberto Wagner. Muy bien, sabiendo eso, entramos al periodo prehispánico, periodo tanto pre-inca como inca, no prehispánico, o sea, antes de la llegada de los españoles. Casi todas las culturas, incluyendo la india, la peruana, si se dan cuenta, antes, incluso Japón, ¿no? Han tenido esa concepción del mundo de arriba, el mundo de abajo. No sé quiénes han jugado Mario Bros, han jugado Mario Bros, un juego antiguo. Ahí también habla del mundo de arriba y mundo de abajo, ¿no? La tierra, abajo de la tierra, el infierno, el cielo. Como que eso en lugar de sembrar ateísmo, es al contrario, es a favor de la prueba de Dios, ¿no? Porque el hombre tiene esas ideas ya innatas, ya, ¿no? Pero no conocía la Biblia. La Hanan Pacha, que era habitada por los dioses en el cielo. Los incas tenían una religión animista porque daban vida a los astros, ¿no? La luna, las quillaya, las estrellas,
¿no? El sol, luego llamarían el Inti, por ejemplo, ¿no? Los incas. La Caipacha, ahí vivían los hombres con los animales, las plantas y ciertos espíritus terrestres, ¿no? Y la zona inferior, la Ujupacha, que es el lugar de los muertos, ¿no? Sí, y los gérmenes. Bueno, en las tradiciones andinas y algunas de la selva abundan mucho, ahí creo que hay una profesora que se ha confundido, Roberto, dice Fiorella Quesada, está que espera, pero me parece que se ha confundido de aula, Fiorella Quesada, ¿no? Sí, muy bien. Este, decía que en las serranías y en la selva abundan, Profesor Juan Carlos Almat, un ratito. sí. Profesora Quesada, es la aula 4C. Ha ingresado un profesor por equivocación. Es la aula 4C, por favor. Ya. 4C todo ahí. Hoy. Ya, profesor, Ya, listo, listo. disculpe la molestia, disculpe Sí, la no se preocupe. Sí, no se preocupe. Muy bien, decía de que ahí ¿qué dice acá su compañero? Claro, en la Tierra hay el núcleo, ¿no? El infierno, y eso todavía no se sabía en esos tiempos. Bueno, decía que en las serranías abundan eso de los espíritus malignos, ¿no? La sentencia, los muertitos que penan, las almitas que están caminando, y mucho se rumorea ahí del susto, del mal aire. Pregunten a sus abuelos que tengan ahí familias, no tienen miedo. En la selva también, por supuesto que sí, y abundan conceptos de hechicería, de brujería, abundan mucho esos conceptos, mucho más que la mayoría de cuentos. Yo, por ejemplo, estaba leyendo la otra vez cuentos andinos de tradiciones sobre esos de espíritus, de sustos, del que te asoman con el cuy, ¿no? Y también abundan las ideas de brujería. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con eso no digo que no exista la brujería, pero lo que sí es verdad es, como dice la Biblia, es que el diablo es el padre de la mentira, ¿no? El diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Qué significa eso? De que supongamos que una persona está mal, puede que no sea brujería o puede que incluso sea mal daño, pero va un brujo y lo dice, te ha hecho tal persona. ¿Y qué tal si no lo hizo? Fue tal vez lo que lo hizo otra persona o tal vez no fue eso, tal vez fue un simple trauma, pero ya se queda y el otro va y lo hace mal daño al otro o lo hace daño físico. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? El diablo es padre de la mentira. Yo he escuchado muchos casos cuando he ido por esos pueblos, o sea, por el amor de Dios, el diablo es padre de la mentira, como dice el dicho, ¿no? Entonces, eh, mm, hay que tener mejor cuando tengan así problemas, vayan al médico, ¿no? O a un pastor cristiano bien ungido, pero no vayan así, son temas muy delicados. Muy bien. Ahora, la axiología incaica, Amazúa, Amayuya, Maquella, eso no es de los incas, eso es de la época de la colonia. El Inca Garcilaso de la Vega es el primero que menciona eso, pero no hay pruebas que sean de los incas. Ya todo lo que sabemos de los incas es por los españoles, muchos criollos y algunos mestizos, ¿no? Muy bien, sabiendo eso, jóvenes, entramos ahora a los 5 periodos de la filosofía peruana, ¿ya? 5 periodos. El primer periodo que es la neoescolástica, ¿ya? Acá la palabra clave, grábatelo bien, es España es buena que nos domine. Repito, la palabra clave es acá, España es buena que nos domine. A ver, los españoles nos dominan oficialmente bueno, ellos llegan en 1532, pero en el año de 1542 se crea el virreinato oficialmente, o sea, 10 años después. Y luego, en el año de 1550, van a tener un debate dos curas muy famosos en España, en la ciudad de Valladolid. ¿Por qué motivo? Porque durante estos tiempos de dominio español hay muchos rumores, hay muchos testimonios de que los españoles están cometiendo muchos abusos
No sé quién de ustedes ha visto la película, por ejemplo, Rambo 4, la número 4, no sé si ustedes la han visto, esa película de Silvestre Stallone, no sé si la han visto, pero la número 4, donde se ve cómo los sátrapas de Birmania, cometen muchos abusos contra la gente de Birmania, no como cortan cabezas, de cómo abusan, violan a muchas mujeres o cómo incluso se ven niños así, ¿no? Entonces, el señor Bartolomé de las Casas publica un libro llamado Brevísima Destrucción de las Indias Occidentales, este, ¿cómo se llama? En la cual cuenta esos casos, ¿no? Él dice, yo he visto cómo Bartolomé de las Casas dice, voy a bajar acá el cuadrito para que lo vean, ahí está, dice Bartolomé en ese libro, ¿no? Brevísima relación de la destrucción de las Indias, yo he visto, dice, cómo cortaban genitales, de cómo lo plantaban la espada por el ombligo a muchos nativos, o cómo abusaban sexualmente a la fuerza de muchas mujeres, ¿no? Y he visto cómo cortan cabezas, cómo los matan como animales, ¿no? Ellos son hermanos menores. O sea, y Juan Ginés de Sepúlveda ha publicado un libro llamado Lo Contrario, ¿no? De la justa causa de la guerra contra los indios, en la cual Juan Ginés dice de Sepúlveda que los indígenas están con el diablo, son endemoniados. ¿Por qué? Porque estos, mira cómo matan, mira cómo sacan corazones. No sé quién de ustedes ha visto la película Apocalipto, muchachos. ¿Apocalipto la han visto o no? Hola, hola. No, profesor. ¿Sí la han visto? ¿No la han visto? Sí, sí lo he visto. Ya, ahí los aztecas Yo sacaban también, corazones. profesor. ¿De qué, profesor? ¿Qué dijo? Apocalipto, Apocalipto, Cortaban cabezas para ofrendas al al sol. sol. Claro, y eso es verdad. Los aztecas cortaban, sacaban el corazón palpitando y lo ofrecían al sol, ¿no? Lo ofrecían al sol. Entonces, Y la, eran, y la sí, sangre sí, lo tomaban ellos. claro, pensaban que el sol se agradaba viendo eso y bendecía la agricultura. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a México, se queda espantado con eso, y de ahí que el señor Juan Ginés decía, estos están endemoniados, estos están con el demonio. Este, antes un señor llamado, perdón, dos alemanes habían publicado un libro muy malo, llamado Maleus Maleficarum, que en castellano significa el libro maldito de los brujos y brujas, que era que todo aquel que rechazaba el evangelio católico era acusado de brujo o de bruja y había que quemarlo. Entonces seguían todavía esas ideas y los incas, de ahí que quemaron a muchos, ¿no? Decían que están endemoniados por los americanos, están rechazando el evangelio. Entonces Bartolomé protesta, y es así como la corona española les llama a un debate en el año de 1550 a estos dos curas que han vivido en América, y ¿cómo se llama? Debaten en la ciudad de Valladolid. Ese, ese, este, ese acontecimiento es conocido como la Junta o el Conflicto de Valladolid, que es ahí donde se inicia la filosofía española en América, la neoescolástica. ¿Por qué? Porque debaten y, como ven ustedes, Bartolomé de las Casas defiende a los indígenas diciendo que sí son humanos, son hermanos menores. Juan Ginés Sepúlveda dice que no, están endemoniados. Bartolomé dice que son hermanos, que son humanos, miren, ¿no? Y son hermanos menores. Juan Ginés Sepúlveda dice que no son humanos, que son bestias, porque estos no tienen alma. Bartolomé dice que sí, porque ellos, mira, la ingeniería azteca, el templo palenque, lo que pasa es que ellos no conocen la Biblia y filosofía, dice Bartolomé, sino he visto que son gente buena. Entonces, la corona española no se pone de acuerdo y al final se ponen de acuerdo y lo dan la razón a Juan Ginés de Sepúlveda y lo declaran loco traidor a Bartolomé, miren, ¿no? Qué injusticia, ¿no?
Pero la intención de la corona española no era eso. La intención era que habían encontrado una justificación diciendo que como los indígenas americanos son barbarie, no son humanos, vamos a evangelizarlo a la mala y no a la buena, como decía Bartolomé. Y de esa manera vamos a llevar el oro con la plata, pero no para que nos hagamos ricos, sino que eso vamos a devolverlo a los americanos en la construcción de iglesias católicas y vamos a enviar curas, capellanes, frailes, monaguillos, para que se les enseñe el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Oca, Don Escuto, San Agustín. Mejor dicho, vamos a enseñarlo a ellos escolástica, vamos a enseñarlo a ellos escolástica y algo de patrística, ¿no? Y es así como se origina la filosofía en América. Pero en el fondo la intención de la corona española no era evangelizar, era cogerles el oro con la plata, pero la excusa era la evangelización. Oro a cambio de evangelización. Excusa que el indígena es barbarie, está endemoniado. Hola, hola. Sí, hola, profesor. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo lo ven? Oro a cambio de evangelización. Y de ahí que yo dije la palabra, ¿no? España es buena que nos domine la palabra clave, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta sobre eso, muchachos? ¿A quién hace reconocedora esa? ¿Cómo? ¿A quién hace reconocedora esa frase? ¿Cuál? Oro a cambio de evangelización. No, no es una frase exacta, sino Hola. es una inferencia a partir de la nueva escolástica, de que vamos a llevar el oro y vamos a devolverlo a los indígenas construyendo iglesias católicas, ¿no? Sí. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, miren, es así como se origina, pues, la neoescolástica. Te preguntan a ti cuál es el primer periodo de la filosofía peruana, la neoescolástica, ya la neoescolástica, o también diríamos la prehispánica, ¿no? Pero ya oficialmente de filosofía universal, ¿no? La neoescolástica. Tema principal es justificar el virreinato, justificar la creación del virreinato, muchos nombres justificar por qué España es buena. Perdón un segundito, voy a traer agua, ya la boca se me... medio minutito, un servicio. Bien, seguimos muchachos, disculpen. Bien, entonces decíamos, este, eh, es así como se origina, ¿no? Miren, la neoescolástica. No sé quién de ustedes ha visto, por ejemplo, vamos a pasar al siguiente
periodo, la Ilustración, hay dos grupos de jóvenes que se llaman las tunas, o incluso hay tunas de mujeres, ¿no? Tunillas que cantan con un vestido, con una vestimenta negra, con un pantalón apretado como chicle, y cuando cantan, cantan flamencos españoles y dicen, por ejemplo, ¿no? Que viva la madre patria España, no sé si han escuchado ustedes, es una influencia de la escolástica, por ejemplo, ¿no? En América, porque de ahí se quedan las ideas de que España es la madre patria, España es buena, España nos ha hecho un favor. Y bueno, claro que España nos ha hecho muchos favores, ¿no? Pero la intención original de la corona no fue hacernos favores, sino fue llevarse el oro con la plata, ¿ya? Eso sí. Muy bien, pasamos ahora al siguiente periodo, la Ilustración. La Ilustración, su palabra clave sería acá, muchachos, España es mala que se vaya, o sea, lo contrario, ¿ya? España es mala que se vaya. A ver, ¿están ahí, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Ya. profesor. A ver, pregunto yo a ustedes, ustedes que tienen cultura, ¿quiénes hacen la independencia del Perú en el tema directamente? ¿Los mestizos, los mulatos, los criollos? ¿Cuál es, profe? ¿Quiénes hacen la independencia, digo, del Los que Perú? luchan por la independencia. No, ¿quiénes hacen? ¿Quiénes llevan a cabo la independencia del Los Perú, que- digo? Criollo. Los Los mestizos. criollos, los criollos, muchachos. ¿Por Profesor, no qué? entendí la pregunta. ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Puede volver a preguntar? Sí, la pregunta era, ¿quiénes hacen la independencia del Perú? Ah, ya, profesor. Los Ya, criollos. a ver, ¿qué sucede de que los acá durante el dominio español había en América diferentes tipos de razas, ¿no? Por ejemplo, estaban los peninsulares, que eran los españoles que nacían en España, pero me dirán, ¿han nacido en España? Pues no, es que también había otro tipo de españoles, que era el criollo. El español criollo era el papá español, mamá española, pero su hijo nacía en América. Ese es el verdadero criollo, ¿no? O sea, venían a trabajar de España, pero sus hijos nacían acá, en Chile, en Perú principalmente, en México, no lo sé. Ya ese era el verdadero criollo. Ya el criado en América. La palabra criollo significa español criado en América, mejor dicho. ¿Ya? Pero da el problema para los criollos era que no ocupaban cargos públicos, solamente ocupaban cargos públicos los que nacían en España, mejor dicho, los peninsulares. Entonces, los criollos se molestan, se quedan picones, se quedan dolidos porque ellos también sienten que son españoles más que peruanos, son españoles, ellos se sienten españoles que peruanos. Y estos criollos, a pesar que han nacido en el Perú, ¿no? En el caso del Perú, son los que se van a levantar y van a meter ideas a muchos para que ellos tomen el control del poder y expulsen ¿cómo se llama? A los, ¿cómo Españoles. se llama? Españoles que están controlando, ¿no? Y es así, pues, como se inicia el proceso de emancipación, los antecedentes de la independencia del Perú, que luego serían ya prácticamente ya la independencia del Perú, ¿no? Porque se inician luchas armadas, por ejemplo, ¿no? Entonces es así como se inicia la independencia del Perú y al final se logra la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque han llegado ideas pues ilustradas de la Revolución Francesa que se levantaba en armas contra el rey Luis XVI. En el Perú, en el año de 1792, Hipólito Unanue y Pavón crea, por ejemplo, un movimiento llamado la Sociedad Amantes del País, en la cual hay una revista científica llamada El Mercurio Peruano, por ejemplo, en la cual se producen artículos de ciencia, teología, filosofía, y dentro de filosofía está, por ejemplo, las ideas de liberación. Entonces hay pensadores como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán,
Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo, entre otros, van a meter ideas para que se produzca la independencia del Perú. Mejor dicho, la intención de ellos es tomar el control del Estado. Y eso pasa porque ellos toman el control del Estado desde 1824 hasta la fecha actual. Sí, hasta la fecha actual siguen tomando. Entonces, en la ilustración, el tema principal es que España se vaya a justificar la independencia del Perú, justificar la emancipación de España, o sea, la liberación de España. Sí, muy bien, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. Ninguna, profesor. Ya, muy bien. Vamos entonces, continuemos. Los chicos que usan el chat de preferencia usen el audio, ¿ya? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ya sabemos que los que destacan acá son los principales, ¿no? José Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Nano y Pavón, Eusebio del Llamo Zapata y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Romanticismo, romántico, extraño. Así como tú extrañas a la chica o al chico porque la actual pareja es tóxica o es tóxico, entonces así igualito los criollos comienzan extrañando a España, o sea, son tóxicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como todos ustedes sabrán, entonces que explico el mecanismo histórico para que sepan los periodos filosóficos, se produce al final lo que tanto anhelaron los criollos, la independencia del Perú. Se produjo la independencia del Perú. Pero miren, sucede casi algo igual que la Revolución Francesa. Los filósofos franceses como Voltaire, como Diderot, como John de Alembert, ellos soñaban con que se produzca un día la revolución, que caiga el rey de Francia, pero murieron y nunca vieron la revolución, vieron los demás la revolución ya, pero sembraron las bases. Igualito pasó con los pensadores peruanos, José Baquijano, Toribio Rodríguez, Hipólito, Eusebio, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, soñaban con que se produzca la independencia, murieron, pero no lo vieron. Francisco de Sela fue el único que murió justo el día que se produjo la independencia, él estaba en Panamá, pero tampoco supo. Pero al final, los descendientes de ellos, otros criollos, toman el control del Perú cuando se produce la independencia del Perú, ¿no? Es el caso desde 1821. San Martín quería que nos domine una potencia, ya sea Francia o Inglaterra. Este, Al final lo votan a San Martín los criollos, sí, así como lo oyen, lo expulsan a San Martín. Luego lo dan el mando del país a Simón Bolívar. Simón Bolívar asume el mando, pero él se autoproclama dictador del Perú hasta que se muera. O sea, así como lo oyen, ¿no? Dictador vitalicio, vitalicio. Y quería ser jefe de todo Sudamérica, de Colombia, la Gran Colombia, de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela. Y cuando se dan cuenta que Simón Bolívar tenía ambiciones dictatoriales y políticas del poder de dinero, lo expulsan a Simón Bolívar, los criollos. Simón Bolívar pide a cambio mucho dinero, ¿no? Y luego sigue algo peor, ¿no? Porque el Congreso convoca elecciones y se presentan dos candidatos, ¿no? Extranjeros para el primer presidente del Perú constitucional, el ecuatoriano José de la Mar y el boliviano Andrés de Santa Cruz. El Congreso le elige al ecuatoriano José de la Mar y él comienza gobernando en 1828, la primera constitución de 1828 que divide el Perú en tres poderes, dicho sea de paso, pero cede el terreno a Ecuador. Y es ahí como los criollos vueltas se levantan en golpe y financian golpes militares, un tal Agustín Gamarra, luego Agustín Gamarra viene un Orbegoso, y luego a lo que quiero llegar, porque tiene que ver con el tema exactamente, para comprender mejor el tema, de 1827 hasta 1872 se producen más de 30 golpes de Estado, hay muchos golpes de Estado.
Es un caos el Perú, es un caos. Nadie se sabe quién es presidente, nadie está seguro. Está un mes, 4 meses, hubo uno que gobernó un día, máximo 2 años. Es un caos el Perú. Lo que es, Y, y, para colmo, aparece el guano con el salitre viene después, y las empresas que llegan extranjeras dan dinero a un presidente, lo dan golpe, vuelta lo dan a otro. Es un caos, ¿sí me entienden? ¿No? Es un caos. Entonces, como los peruanos no saben gobernarse, en las universidades surge un pensamiento académico llamado romanticismo, que buscaban que España vuelva a dominarnos y decían, ¿no? Si España seguiría dominándonos, hubiera orden, no hubiera caos como ahora, en que no estamos preparados para gobernarnos. Y es por ese motivo que muchos pensadores llamados conservadores justificaban que vuelva a España, por ese motivo. Y a esa idea de que extrañan que vuelva a España se conoce como romanticismo. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Ya. Por ese motivo anhelaban que vuelva a España. ¿Cuál es la Profe, excusa? los que pensaron eso eran criollos. Sí, muchos, no todos, pero sí, criollos, mestizos, y sobre todo criollos con mestizos, que eran de la universidad, que estudiaban en la universidad, porque los demás no estudiaban en la universidad. Sí, entonces, ya. profesor, Sí, ¿cuál fue el presidente peruano realmente con rasgos peruanos en el Perú? con rasgos peruanos. O sea que se ha nacido en Perú y Todos han nacido en Perú, todos los presidentes han nacido en Perú, porque la constitución dice que, bueno, José Lamar nació en Ecuador, ¿no? Pero de ahí todos han nacido en el Perú. Sí, es que, o sea, no entiendo bien la pregunta. Todos llevan ahorita sangre combinada, mestiza, que es la principal ahorita, pues, ¿no? Sí. Claro, para ser presidente del Perú hay que ser presidente de nacimiento. No, Fujimori pues nació en Lima, ¿no? Sí, Es peruano, es sí, peruano es Fujimori, sí, muy bien. Pero, ya. No, no nació en Japón Fujimori. No, 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 no. ¿Quién ha dicho que nació en Japón? Él nació en Lima. Fujimori es peruano de nacimiento. Sí, sus muy bien. padres. Sus padres sí han nacido en Japón, pues, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Igual que PPK, por ejemplo, ¿no? Él nació en Iquitos. Sí, muy bien. Ahora, dentro ahora si me preguntan como raza y andina, ¿quién ha sido el primer presidente? Toledo, pues no, Alejandro Toledo, que tenía rasgos andinos, ¿no? Luego Castillo, pero eso no son falsas identidades, utilizan al folclore para engañar que estos son más amantes del dinero capitalista, mejor dicho, Una gorra le hace creer eso. ¿cómo te explico? Todos aman el dinero, pero al pueblo le engañan que lo hacen por el pueblo, ¿no? Sí. Dice acá la chica una gorra que dijo, no, no lo entendí bien. ¿Qué dijo? Hola, Me hola. refería al castillo, profesor del castillo. ¿Y a qué tiene Castillo, decías? Sí. Eso lo hace, pues, porque digamos que es más peruano que todos. Pero él nunca se ha vestido con sombrero, él siempre ha andado sin sombrero. Recién cuando ha A eso me postulado, refiero. claro. O sea, y la gente cree ingenuamente que lo hace por amor a la cultura indígena, ¿no? Y la gente ingenua, sincera, muy sincera de Cusco o de muchos lugares de Puno, hay Castillo está que nos representa, cuando saben que él es más amante del dinero como todos los políticos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya porque se pone un sombrero. Nunca ha usado sombrero ese Es que señor, al siempre, peruano fácil se le engaña. sí, pues. Hasta Y, conocido por y bueno, Ouch. ya. Disputar Bueno, por lápiz. así como
por el meme que los israelitas ingresaron al Congreso la vez pasada por los memes, ¿no? Porque la gente en meme decía, voten por el pescadito mejor porque los demás no me representan. Y la gente entre broma y broma votó por el pescadito, Igual ¿no? se fueron a la quiebra. Y entonces, igual ha pasado con el lápiz, ¿no? Decían, votan por Castillo porque al fin él nos representa y no una ladrona o no una corrupta, ¿no? Estamos, el próximo 2026, ¿qué ir a ver, no? O sea, son expertos manipulando masas, ¿no? Sí, muy bien. Vamos, entonces Bartolomé Herrera sostiene que debería volver a España. En cambio, el señor Benito Lazo decía que no vuelve a España. ¿Ya? Muy bien. Benito Lazo era de tendencia liberal, los liberales. De que el romanticismo es el enfrentamiento entre conservadores que querían que vuelva a España y liberales que no vuelve a España. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué soberanía divina, Bartolomé Herrera? Porque se creía la concepción de que Dios colocaba reyes. Bueno, eso está en la Biblia, pero no para los tiempos actuales de ese tiempo, ¿no? De la Europa monárquica, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, y soberanía popular era que el pueblo manda, ¿no? Que el pueblo, manda. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿qué quiere decir la palabra Europa monárquica? O sea que estaba gobernada por reyes que tenían el control y cuando ellos morían se quedaban sus hijos. Ah, ya. El absolutismo, por ejemplo, es un ejemplo clásico de eso, ¿no? Sí, muy bien. Profesor, en el Perú querían poner también como para que haya reyes, diga. Claro, sí. Hola, hola. Y sultán. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿En qué país, profe, hay sultanes? Ah, eso más ahí en los países pues de Oriente, ¿no? Sí, ahí están los Jeque se sultanes. llama jeque. Jeque está para los árabes, ¿no? Sí, muy bien. Bien, vamos avanzando, ¿ya? Sí. Vamos ahora con el positivismo. Acá la palabra clave es ateísmo y educación técnica. Ya repito, ateísmo y educación técnica, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo eso? Porque el positivismo en el Perú empieza en el año de 1860, ¿ya? Todo está en Darwin, ¿no? Charles Darwin publica El origen de las especies en 1859, ¿no? Y como todos saben, este, en ese tiempo no estaba tan avanzada la biología como ahora, ¿no? Muchos pensaban pues de que el hombre viene de evolución, ¿no? Hasta la fecha actual, muchos profesores de historia o de biología se han quedado a veces con esas teorías cuando sabemos que son teorías, ¿no? Pero bueno, entonces, todo el mundo pensaba que el hombre viene de evolución y al Perú llegan esas ideas entonces. Entonces, en el Perú, señores como Manuel Vicente Villarán, como Manuel González Prada, traen al Perú un pensamiento llamado positivismo, que es ateísmo, ¿ya? Que es ateísmo. Entonces, se origina en el Perú el ateísmo con fuerza, ¿ya? Impulsado por el positivismo, ¿ya? Por el positivismo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Es buscar una educación técnica para la clase media, ¿ya? Para la clase media, sí. Este, ¿Cuál es la excusa? Van a traer la filosofía de Spencer, del filósofo, ¿se acuerdan de la supervivencia del más apto de Herbert Spencer? ¿Ya? Muy bien. Los principales son Manuel González Prada, Carlos Vice, Javier Prado, Villarán, Jorge Polar, pero para el examen sumativo solamente viene González Prada, Javier Prado y Villarán, así que de ellos hablaremos solamente. Manuel González Prada, ¿ya?
Bueno, González Prada, hace poco ha sido su nacimiento, se conmemora un año más, ¿no? Hace 2 años ha sido una conmemoración de su nacimiento, ¿no? Él es de tendencia atea, anarquista, porque planteaba la disolución del Estado, planteaba que el Estado se disuelva, sí, y planteaba pues que no haya iglesia tampoco, iglesia católica, ¿no? Por ese motivo que él renunció a las universidades católicas, no estudió en las universidades que eran de tendencia católica, ¿no? Pero era de una alta clase burguesa, ¿no? O sea, una de las familias adineradas, ¿no? En Lima, ¿no? Sí. Él es el primero, muchachos, de que los indígenas deberían gobernar y que son el verdadero Perú, ¿no? O sea, Mariátegui se copia de él, ¿no? Porque Mariátegui habla de los indígenas como verdadero Perú, pero se inspira en Manuel González Prada, ¿no? En Manuel González Prada. Ahora, ¿por qué plantea él la anarquía? Porque González Prada vive durante la época de la guerra Perú con Chile, o de la época del guano y el salitre, en que se han tirado el dinero se han tirado el dinero, ¿no? Los gobernantes del dinero y el salitre, y los presidentes traidores, ¿no? Del Perú, por ejemplo, como Mariano Ignacio Prado de Vivanco, como por ejemplo, Nicolás de Piérola, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Miguel Iglesias, ¿no? Y tantos que ha sido más que todo corazón chileno, ¿no? Corazón chileno. Entonces, así como lo oyen, ¿no? Ha sido más corazón chileno. Entonces él se queda decepcionado de ellos y plantea que aparentemente la mejor solución es la disolución del Estado, lo cual es falso, ¿no? Es falso. Y plantea pues de que se disuelve el Estado. O sea, falso porque sería peor, ¿no? Sería peor, mejor dicho, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo lo ven, no? Y de ahí que por ese motivo él decía, ¿no? El Perú es como un enfermo, donde lo tocas, brota pus, ¿no? Brota pus, porque estaba tan corrupta, tan generalizada, ¿no? La corrupción en el Perú estaba muy, 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 Está. muy, bueno, sigue todavía, ¿no? Sigue, sigue. Y creo que lo estará por muchos Y siglos, seguirá. ¿no? Claro, claro, sí. Pero el problema es que si lo disuelven el Estado sería peor, ¿no? Sería peor. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola, hola. Seguimos, profesor. Ya. Bien. Por ese motivo, entonces, este señor era defensor de la disolución del Estado, ¿ya? Por ese motivo. ¿Sí? Claro, Nicolás de Piedra fue uno de los más grandes traidores que ha tenido el Perú, ¿no? Uf, Miguel Iglesias también. ¿Cómo se llama este señor? María de Ignacio Prado de Vivanco también, ¿no? Javier Prado Ugarteche. Él era parte de la familia más millonaria del Perú, miren, ¿no? Del siglo, mitad del siglo, fines del siglo XIX e incluso hasta mitad del siglo XX, una de las familias más poderosas, ¿no? Porque actualmente en el Perú la familia más millonaria es la familia Brescia, ¿no? De descendencia de italianos, ¿no? Pero una de las familias más acaudaladas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX era la familia de este señor, ¿no? De Mariano Ignacio Prado.
Y él planteaba una raza distinta, tipo Acuña, ¿no? Mire su pensamiento de él. Él planteaba que la solución para que el Perú salga adelante era el cruce de razas, o sea, de que muchos, habían llegado al Perú muchas europeas, belgas, polacas, francesas, de todo tipo, y era pues que se metan con muchos nativos indígenas andinos y que nazca una nueva raza, producto de esa combinación, mejor dicho, ¿no? Y que ese nuevo mestizaje sea los que salgan adelante al Perú, no los que saquen adelante al Perú. O sea que muchas les hagan un favor a los indígenas, ¿no? Y que esa nueva raza sea los que saquen adelante al Perú, ¿no? Qué tal pensamiento, ¿no? Sí. Hola. Profe, ¿y esa raza con qué mezcla sería? Bueno, en la práctica se ha dado, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese tiempo se ha dado, pero después, ya en el siglo XX, XXI, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese tiempo había machismo, pues. El hombre elegía, no era que la mujer elegía. Por ese motivo que planteaba Javier Prado, que las mujeres hagan el favor. Por ejemplo, no era el caso que un hombre peruano se casaba con una española, pero sí era el caso que un español se casaba con una peruana, eso sí era el caso, había un machismo enorme. En el caso no era el caso que un belga se casaba con una peruana o una francesa. De ahí que él planteaba pues que muchas mujeres se sacrifiquen, muchas europeas que vivían en el Perú para que tengan hijos con los indígenas, ¿no? Sí. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Ya, seguimos, ¿ya? Profe, ¿y cómo van a convencer a las españolas y europeas de que tengan hijos? Quedarían un favor, pues se sacrifiquen. ¿Y A qué la mar. ganan? Como que, Sobornándoles, ¿no? A cambio de algo, ¿o no? claro, Porque si claro, no, claro, naturalmente, ¿no? Sí. Sí, naturalmente cambio de algo, ¿no? Sí. Hola, hola. hola, Sí, hola. profesor. Ya, muy bien. Ya, seguimos, ya, sí. Profesor, Dime, dime. me acabo de acordar de algo. Dice que hay como que una cruce, no sé, cruce de razas de Europa con Brasil, creo, para que nazcan niños así, niños bonitos, ¿no? Para que sean modelos. ¿En dónde? Sí, me acuerdo. Ah, sí, no, no, no he escuchado eso. ¿Ah, sí? ¿En Brasil o dónde? Interesante la historia. O así, no me acuerdo dónde lo he visto, pero así cruzaban de diferentes, pero algo así me acordaba para moda. Ah, sí, no, no, no he sabido, pero debe ser, ¿ah? Debe ser, sí. Este, muy bien. Vamos ahora con el señor Manuel Vicente Villarán, ¿ya? Mire, este señor trae al Perú la educación técnica, ¿ya? La educación técnica trae él acá al Perú. Lo que pasa que en ese tiempo tú vivías, por ejemplo, en el año de 1890, por decir, ¿no? Y tú querías viajar a Londres, a París o a Madrid, no sé a dónde, a Ginebra, Suiza. ¿Y de qué trabajabas tú? Echando carbón, desplotado, cargando piedras. No trabajabas de técnico manejando una locomotora, un tren o una máquina, tampoco de científico. Tú trabajabas de fuerza bruta, cargando piedra, sacando carbón, echando carbón, que era el oro negro de ese tiempo. Entonces, él planteaba de que los latinoamericanos, peruanos especialmente, no sabían pues manejar máquinas, ni siquiera sabían la chacra trabajar, en lugar que están perdiendo el tiempo con
con mucha matemática, ¿no? Entonces, de ahí que él plantea una educación técnica en el Perú. Miren estas palabras del textuales, no, lo leen, no sé si lo leen acá esto con azul que dice, si lo leen, jóvenes. Sí, profesor. ¿Dónde? Sí, profesor. A ver, léelo, chica, léelo, tú que tienes buena voz. Hay abundantes maestros que nos enseñan historia, literatura, latín, teología, leyes, filosofía y matemáticas, pero ninguno que nos enseñe a labrar la tierra, a criar el ganado o a explotar las selvas, a navegar, a comerciar, a fabricar cosas útiles. Miren, o sea, tiene razón, ¿no? Porque no les enseñan pues a labrar, a sembrar, eso lo aprenden en la práctica, les falta conocimiento científico, ¿no? Porque la práctica es mejor que la teoría, pero la práctica complementada con la teoría es mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Buena, buena, buen análisis, ¿no? Porque se necesita eso. Actualmente también a veces también exageran en el Facebook y he visto que ponen, por ejemplo, ¿no? Necesitamos en las escuelas clases de música, de gimnasia, de nutrición, pero tampoco sería el caso, porque eso hay que dejarlo a los especialistas, ¿no? No se puede también aprender de la noche a la mañana eso si no hay todavía un proceso, ¿no? Con CTA, con biología, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que necesitamos más cosas prácticas, mucha matemática, se ha dado mucha importancia a la matemática de manera exagerada cuando la matemática es importante en tiempos antiguos en que no había tecnología. Bueno, ahora sigue importante, pero ahora en que la computadora resuelve un problema, se debe emplear más en ese aspecto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? De que muchos conocimientos, pero poca práctica. Necesitamos, pues, más prácticas. Por ejemplo, que le enseñen a regar, música. De ahí que, por ejemplo, en el Porvenir, por ejemplo, hay un instituto Manuel González Prada, en la cual enseñan a hacer zapatos, pero la práctica es mejor. Yo he vivido en el Porvenir, tengo familia allá y tengo amigos zapateros. Ellos no van al instituto, ellos aprenden en la práctica. Ya a los 15 años, muchos ya son maestros, ya, sí, maestros de zapatos a los 15 años, miren, ¿no? Todo está en la práctica, ¿sí? Y de ahí que él plantea una educación técnica y se crean los politécnicos, ¿sí? Él es el principal impulsor de los politécnicos, ¿ya? Acá en Trujillo, por ejemplo, hay un politécnico, no sé si conocen, al lado de la web. Hola, No, profe. Ah, pero sí. sí conocen el óvalo, ¿cómo se llama? Grau. No hay El un, óvalo. yéndose a Moche, yéndose a ¿Cuál Moche, óvalo? yéndose a Moche, el óvalo Grau, el que se va para el sur, ¿no? Óvalo Moche. Sí, Algo de grado. Ninguna. ya, pero ¿conocen ahí la gran unidad del colegio de la web? Sí, No, Ya, Claro, más abajito no está el Politécnico. está al lado. Ya, ese Politécnico estoy que hablo es un reflejo de la educación positivista, ¿no? Porque yo estudié ahí algunos años, luego me cambié a un colegio normal, porque ahí nos enseñaban mucha educación técnica, control de calidad, menos horas de matemática, control de calidad, seguridad industrial, práctica de taller, dibujo técnico profesional. Y nos decían todavía, ustedes no aspiran a universidad, ustedes aspiran al CENATI, nos decían, van a ir al CENATI ya aprendiendo ya prácticas, ¿no? Entonces yo dije, no, yo deseo universidad, ¿no? Y bueno, así es, ¿no? Pero los que desean algo técnico se van al Politécnico. Hay gente que no desea universidad y se va pues al Politécnico, ¿no? Luego ya se va al Senati o se va al Cencico, porque también ahí enseñan, por ejemplo, construcción civil, también enseñan ahí, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, Manuel Vicente Villarán es el padre de la educación técnica, ¿ya? Muy bien, lo dejamos ahí y pasamos ahora al último periodo de la filosofía peruana, que es el espiritualismo, ¿ya?
¿Qué dice acá su El de los compañero? fantasmas. ¿Qué dice acá su compañero? Los albañiles hacen más por la práctica. Claro, por la práctica hacen más, ¿no? Porque tú dalo a un ingeniero civil o a un arquitecto que haga una pared, ¿lo hará bien o no? Le No, falta práctica. No, lo hace bien, pero gana más. claro. Entonces, el albañil, el ingeniero viene y te das cuenta que lo supervisa el albañil y dice, no, está mal la pared, hazlo más hondo. ¿Te has dado cuenta o no? Sí. Y el albañil lo hace caso al ingeniero, ¿no? ¿Quién hace el plano para el edificio? ¿El ingeniero o el arquitecto, no? El arquitecto. Claro, pero ¿quién lo construye? El albañil y el maestro de obras. Y él es el maestro de obra, cuando el albañil, sí. Bueno, que tiene sus operarios, ¿no? Y sus chules. Entonces, la práctica es todo, ¿no? La práctica es todo. Bien, el espiritualismo. Pero así como había mucho ateísmo, amenazaba con volver ateo al Perú. Es así como entra la figura de Alejandro Dextua, que se va a enfrentar a los ateos, ¿no? El primer filósofo profesional en el Perú es el señor Alejandro Dextua. Es el primero porque es el primero que publica libros de filosofía. O sea, de Alejandro Dextua para atrás, no ha habido personajes en el Perú que hayan escrito libros de filosofía. De Alejandro Dextua es el primero que comienza publicando, por ejemplo, libros como Estética Trascendental, libros de filosofía pura. Y de ahí que él está considerado como el primer filósofo profesional en el Perú. Pero entonces surge, encabezado por Alejandro Dextua, surge un movimiento llamado espiritualismo, cuyo tema principal era justificar, frenar el avance ateo del positivismo. O sea, frenar, ¿no? Porque está avanzando con fuerza, la evolución de que se hace fuerte con la filosofía. ¿Y qué pasaría si lo dejamos así? Hoy muchos colegiales tendrían esas ideas, ateas, marxistas, por ejemplo, ¿no? De ahí la importancia del espiritualismo de Alejandro Dextua. Sí, muy bien. Ahora vamos con parte de su pensamiento de este señor, ya vamos con algo de su pensamiento, ¿ya? Muy bien. Él habla sobre la libertad ya en estética. A ver, pregunto yo, porque Alejandro Dextua dice que solo en el arte hay libertad. Este, ¿Un futbolista como Messi, muchachos, será libre o no? ¿Qué dicen ustedes? No, No, lo suficiente para irse Completamente al no. París. Y ya, ¿por Llega al qué? París. Ya, pero aparte, ¿por qué más? Porque Aparte no que lo... tiene privacidad, por lo que ya es famoso. No, no, cuando juega me refiero, cuando Recibe juega. instrucciones. Ah, ya, porque recibe. Miedo a ser criticado. No, cuando juega, ¿está sujeto a normas o no? Sí. No. Claro, Reglas del fútbol. puede jugar al fútbol con libertad. No, ¿por qué? Porque está condicionado a normas, no puede meter gol en posición adelantada, no puede golpear, lo expulsan. Ahora pregunto yo, ¿qué profesión entonces es libre? Ninguna. ¿Segura? Hacer ejercicio. claro. No, profesión, digo, profesión. La filosofía. Ahí, es buena esa, sí, ya, pero filosofía más que profesión, no es profesión, pero una así, un médico, un Pero todas científico, vienen a régimen de algo, profesor. claro, pero ¿qué profesión será libre, muchachos? Sí hay, déjelo diga yo. Un diseñador gráfico. Muy buena respuesta, pero también te ha condicionado a los pedidos, a todo, ¿no? Pero por ahí está, ¿no? Sí. A lo que quiero llegar yo es de El que artista. Turista. exactamente, la chica dio en el clavo, ¿no? Exactamente. El artista es totalmente libre, porque el escultor,
el poeta, el pintor, el músico componen sin normas. ¿Tienen ellos normas o no tienen normas? ¿Qué será? No tienen normas, no tienen normas, no están sujetos a su imaginación, a su gusto, ¿no? A su gusto, ¿sí? No tienen, ¿cómo? ¿Cuál era, profesor? El artista, el pintor, el poeta, el flautista, el escultor, ellos son totalmente libres, ¿sí? Y no están sujetos a ninguna norma, ¿sí? Hola, hola. Sí, Iba a profesor. decir, ¿Ah? ¿Cómo? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, por ese motivo decía de que el artista sí es libre. ¿Por qué? Porque no te condicionaba ninguna norma, ¿sí? Muy bien. Ahora, sabiendo eso, imagínate ahora que si tú encuentras tu propia libertad, no vas a trabajar nunca, o sea, en el sentido de que tu trabajo no te aburre porque eres libre, pues. Imagínate un millonario como Messi que lo pagan como 100.000 euros diarios solamente para que haga lo que le encanta, jugar al fútbol. En cambio, tú estás acá ahorita estudiando a la mala para ingresar, porque está que te obligan. O yo, por ejemplo, estoy acá hablando y hablando porque me pagan y porque tengo que, no, hacer ese trabajo. En cambio, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, un trabajo de turista que se vaya haciendo reportajes por el espacio, por ejemplo, hay un señor Manolo Castillo que lo pagan la televisión nacional para que haga reportajes sobre el Cusco, sobre Iquitos, Trujillo. Imagínate que su trabajo de él es viajar por el Perú, lo dan hospedaje, hotel, comida, pasajes, todo, viáticos, para que su trabajo de él es viajar, hacer turismo, pero para que fomente el turismo. Qué lindo, ¿no? Imagínate que me dan, mañana me voy a Iquitos, me dan para mi hotel, mi canoa, mi comida, todo, hago turismo, y hago un reportaje sobre los lugares más bonitos de Iquitos. Luego me voy a Ucayali, y luego me voy a Lima, a Ica, a Tacna, al Cusco, me voy, o sea, por todo el Perú viajando. O me voy por todo el mundo, incluso hay revistas, por ejemplo, especializadas de turismo que pagan a sus reporteros para que viajen por París, por Madrid, por Lisboa, el Caribe, imagínate, ¿no? Por la Las India, influencers. ¿cómo? Tasmania, Las influencers hacen eso. eh, Inglaterra. ¿A quién no le gustaría un trabajo así? Bonito, ¿no? Bonito. Entonces, son libres. A lo que quiero llegar con eso, me dirán que tiene que ver eso con texto. Es que eso es lo que dijo Alejandro Texto. Dijo que solamente en el arte hay libertad. Y la chica dio en el clavo. Entonces, lo que está diciendo Alejandro Texto es que si solo en el arte hay libertad, está diciendo que cada persona debe encontrar su propio arte. Y eso se logra con tres cositas, dice él. Ve. Acá está, ve. Orden, libertad y el arte es la estética del hombre. Hay tres elementos para que el hombre encuentre su estética, o sea, su belleza. Orden, libertad y arte. Pues solo en el arte hay libertad. Pero no se refiere a artistas como un cuadro, sino a lo que te gusta a ti. Por ejemplo, tú deseas postular, ¿a qué postulan ustedes acá la mayoría? ¿Medicina? ¿A farmacia? ingeniería, profe. Ingeniería. Ingeniería. Ah, Dale, ustedes son la B, ¿verdad? ¿No? dale, a Ingeniería. ver. Sí. O sea, a ustedes les encanta la matemática. Así, Más o menos. Pero no por eso me voy a dormir en su clase. creo que sí. Dice que a la chica que le gusta dormir en clase, dice. No, he dicho que por eso no me voy a dormir en su clase. Allá. ¿Pero qué? ¿Te gusta a ti la filosofía o no? No, usted dice de que supongo que le gusta más la matemática. Y yo he dicho el hecho de que no me gusta la matemática no significa que en su clase no vayamos a dormir. Claro, sí te entiendo, pero si te gusta a ti la filosofía, te digo. Interesante, sí. Claro, ya. Entonces a lo que quiero llegar yo es de que lo que está diciendo al señor Alejandro Dextoa es de que cada uno encuentre su propio arte, su propia estética, porque solamente ahí serán libres. De ahí que si tú deseas postular ingeniería, yo no sé por qué la mayoría en la universidad acá en Trujillo
Y seguro que esta aula también coinciden. Todo el mundo desea ingeniería industrial. Yo no sé por qué todo el mundo se pelea por ingeniería industrial. Es Eh, que es la más pagada. por ese motivo, o sea, mejor dicho, por el Mentiras la sueldo. de sistemas. Es por lo que Mentira la de abarca civil. varias cosas. No, no, ¿Y, no, en serio. y por qué no pensar en civil, por ejemplo, ahora que está de moda, ¿no? En civil, Ahí en... voy, profe, ahí voy, ahí voy. Ah, esta chica es Es que, futura profe, ingeniera civil. supuestamente dice de que un ingeniero industrial puede trabajar en cualquier tipo de empresa, Claro, el También. ingeniero industrial Eso, profesor. puede trabajar administrando hasta una en obras, empresa. incluso al lado de un ingeniero civil, siempre y cuando esté especializado en seguridad. Claro, puede trabajar, por ejemplo, de administrador, de control de calidad. O sea, puede reemplazar a veces al administrador a veces, ¿no? Sí. En Más cambio, posibilidades de trabajo. claro. Pero civil, por ejemplo, ahora está dando mucho dinero, ¿ah? Es la profesión que te da más dinero, o sea, en el sentido que tiene mucha demanda, ¿no? No los Eh, motives, El de profesor. minas, Están profesor. bien El de en su minas. profesión ellos. claro, ahora que todo es construcciones, ¿no? El boom de la construcción en el Perú ha sido del 2006 al 2014, 15, todo construcción. Los ingenieros civiles se han puesto con los albañiles, porque todo el mundo, mucho dinero en el Perú, se ponen a construir, ¿no? Sí, el Perú ha crecido económicamente, ahora con Castillo estamos bajando, ¿no? Porque la extorsión se originó en el 2006 debido al crecimiento económico del Perú. Y ese crecimiento económico es el boom también de la construcción, es el boom de la exportación de los metales también, ¿no? Y eso se debe debido a las políticas que hizo Alan García en su segundo gobierno. Aunque no lo crean, muchachos, sí, ha sido el mejor gobierno macroeconómico en toda la historia del Perú. Sí, pero la gente pues se han quedado con odio hacia el finado Alan que no lo superan y no tienen cómo argumentar, pero no reconocen que matemáticamente ha sido un gobierno próspero, ¿no? Sí, al margen de que haya corrupción, ¿no? Sí, que no sé si él ha tenido nada que ver, no lo sé. Muy bien, pero volviendo al tema, entonces, encuentre su profesión, ¿ya? Y ustedes elijan su profesión. Mariano Ingeniería de Iberico. minas, profesor. Claro, acá a la chica le gusta irse a las sierras, a la altura, miren, a trabajar de minas. Claro, muy pocas son las mujeres que van a minas, muy pocas son las mujeres que van a minas, más van varones, al igual que mecánica, ¿no? Es raro ver a un hombre, a una mujer, digo, ingeniería mecánica, pero hay, ¿no? Es igual que pocas mujeres van a minas, a metalurgia y a mecánica, o pocos hombres van a enfermería. A trabajo social hay pocos varones, hay uno tal vez, no son buscaditos, pero enfermería ya hay más hombres, por ejemplo, ahorita, ¿no? Sí, bueno, Mariano Iberico, complementando a Mariano Iberico, lo que decía Dextua, entonces, cada persona debe encontrar su propio paisaje, dice Mariano Iberico. De ahí que dice él, cuando el paisaje pasa por la mente, deja de ser paisaje, ¿ya? Este, ahora, ¿qué es lo que tiene que ver eso, no? Mira que dice acá, ¿no? Argumenta que existe una armonía entre el paisaje y el alma humana, pero paradójicamente la relación entre nuestro paisaje y el alma del indio es en silencio. O sea, porque al indígena pues le han tenido con una autoestima baja, no le han hecho ver su potencial, no le han hecho ver que él tiene capacidad. Por ese motivo dice que es un silencio. Y de ahí que plantea que el peruano muchas veces no ve la realidad, no valora su trabajo que ha hecho, por ejemplo, cosas bonitas en Machu Picchu o cosas bellas en cerámica, sino más valora lo de afuera, por ejemplo, ¿no? Lo de afuera, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene mucho potencial y, y hay mucha gente que no tiene potencial, pero se vende como el mejor, ¿no? Así. Entonces es lo que dice él, la belleza finalmente se impone en la mente. No, porque puede haber una chica muy bonita, otras chicas muy bonitas, pero de acuerdo a la percepción de la mente de cada persona lo vemos como más bonito, dígame que no. Eso significa que la belleza está en el objeto, pero finalmente, ¿quién se impone? ¿El sujeto o el objeto? O sea, el sujeto, pues Sujeto. nosotros. Claro, porque puede que el ceviche esté riquísimo, pero si a ti no te gusta, no te gusta, pues, no te gusta.
Se impone el sujeto finalmente. No ¿Sí? me gusta. Muy bien. No le gusta acá a la chica del ceviche. Dice. Muy bien. Vamos con el centenario. Este, ¿qué dice acá? Las preguntas de Filo vienen del libro, vienen de todo, ¿no? Porque ese libro se ha actualizado, o sea, no es que sea actualizado, sino que tiene algunos errores que ya no se tomen en cuenta, ¿no? En cambio, mi libro mío para el CEPUM ha cogido dos, la verdad, y aparte he cogido también otras partes del CEPUM. No la ha complementado, ¿no? Sí, entonces, como el mío está más amplio, más completo, porque aparte que incluye todo CEPUM, lo corrige los errores, ¿no? Que tiene ahí, ¿no? Muy bien, entonces, volviendo al tema de la generación del centenario, Víctor Andrés Belaúnde es el primer ideólogo de la peruanidad. A ver, este señor publica un libro llamado La realidad peruana, la cual habla sobre cómo está la condición del Perú, pero sobre todo su libro que más destaca, que fue en 1940, que fue La peruanidad. En ese libro sostiene él que hay tres elementos que han dado la base de la identidad peruana. Repito, hay tres elementos para Belaúnde, y tiene razón, así es, que han dado la base de la peruanidad. La primera es la raza incaica. La raza incaica es la base de la identidad peruana, tiene razón. La segunda es la religión católica, claro, porque el catolicismo influye mucho, ha influido, tiene un peso enorme en el Perú. Y el otro es la raza española, porque acá en el Perú la mayoría, no podemos negar lo que somos hispanos. Hay, claro, mulatos, hay descendencia africana, no, o sea, zambos, chinos, pero criollos son pocos, indígenas también son pocos. En el Perú no podemos negar que la mayoría, en términos de mayoría, el Perú es mestizo. O sea, el Perú en términos de mayoría es combinación de españoles con nativos andinos. Entonces, esos son los tres elementos de la identidad peruana, ¿sí? La raza incaica, la religión católica y la raza española, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es anatopismo, muchachos? No es anatropismo, sino acá me confundí, anatopismo. Anatopismo es cuando miramos nosotros nuestra cultura con otros ojos, con ojos de afuera. A ver, ¿qué dice acá? Este chico soy mochica, dice, este chico está pensando en el guaco, seguro ahora todo el mundo está hablando ahora del guaco, ¿no? Y yo lo veo ahí en las redes sociales. ¿Han visto ese guaco erótico gigante? ¿Cuál? No entras, está eso. Ah, Cuando entras a todas las redes está eso. sí, pues, en todo, porque incluso tan que mis amigos he visto que tan que se toman fotos ahí con eso, ¿no? Sí, ahí todo el mundo está que se toma fotos ahí. Pero ya lo arruinaron No, ya la acomodaron, dirás. también. Claro, claro, sí. Entonces, muy bien. Bien, decía de que, o sea, em, eh, un ejemplo práctico real sería, le cuento lo que lo conté en la misma otra aula, ¿no? Que tuve clase hace rato. Este, yo viajé a un pueblito de la sierra, no, hace muchos años, el cual tengo ahí, es mi madre, ¿no? Y también a otro pueblo de al frente que tengo familia. Y yo viajo pues con la idea de llevar música ancashina. Llevé un parlante, hace años ya contaba de moda los parlantes, ¿no? Con música, pues, por ejemplo, del jilguero del Huascarán, de la pastorita guaracina, ¿no? Para ¿cómo se llama? Así, escuchar con ellos, ¿no? Yo dije, voy a echarlo con ellos una cervecita, ¿no? Pero cuando llego allá, tenían vergüenza ellos escuchar esa música, y más escuchaban pues la música de Maluma, de todo ello, ¿no? Entonces me di cuenta de que tenían una concepción distinta a lo que yo pensaba, ¿no? Una concepción distinta
a lo que yo pensaba, ya no querían saber sobre su cultura, miraban su cultura con ojos de afuera, con ojos extranjeros, porque más anhelan la cultura de afuera. Eso es anatopismo, eso es anatopismo. ¿Qué es anatopismo? Es cuando tú miras tu propia cultura tuya, pero no con los ojos de tu misma cultura, sino con ojos de afuera. ¿No? Yo me acuerdo también una prima, esposa de mi primo, que nos dio cólera porque hace tiempo mi hermana se fue a Argentina con mi cuñado y volvieron después de 5 años hablando normal. Bueno, había quedado un pequeño dejo de argentino, ¿no? Bueno, bueno, pero una prima se fue a Argentina 2 semanas y volvió hablando como argentina, o sea, lo hacía a propósito ya. Escúchame, pibe, así decía, oye, escúchame, vení, vení, así, tipo italiano, como argentino, ¿no? O sea, daba cólera porque no, ¿cómo crees que en 2 semanas se lo va a quedar el dejo argentino, ¿no? Yo te acepto, pues, mi hermana que tuvo 5 años y no se le quedó el dejo. Hablaba como peruana, sino que una palabra nomás que decía cada rato, bueno, bueno, bueno. Entonces, Claro. te das cuenta, ¿no? Entonces, eso es un anatopismo, o sea, desviación cultural, alienación. O sea, cuando imitas otra cultura que no es tuya, miras con otros ojos a tu propia cultura. Y eso es lo que pasa actualmente, ¿no? Porque a veces te avergüenzas de tu propia cultura y más anhelas vivir, o anhelas, perdón, digo, otra cultura, la vestimenta, el pensamiento, todo, 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 ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Que ahora anhelan todos ser chinos. ¿Cómo? Que ahora todos anhelan ser chinos. Claro. ¿Qué dice acá Domínguez? Pero Domínguez tampoco es para que digas tú acá tremenda serrana. Mi prima era mochera, pero no No, es. yo no, o Ah, ya. sea, cuando hablan así los peruanos así lo dicen. No digo que su prima, digo, usted sabe. Ya, yo había entendido, había entendido No. mal, Domínguez. Ah, ya, pensé que decías por ella, digo, ¿qué? Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces, eso es anatopismo, muchachos, ¿ya? Eso es anatopismo. Muy bien. Entonces, vamos ahora con el siguiente, ¿ya? Y ustedes, y ya que estamos en identidad, qué opinan del huaco? ¿De qué escultura es cultura? Nadie puede negarlo, pero ¿está bien que vaya ahí en ese sitio o no? Qué guapo, profesor. El O de sea, Moche, pues. profesor, yo siento que Es el el guaco está guaco. bien, pero las personas como que lo sexualizan mucho ya. Ujú. Por eso digo, la pregunta Para una es, entrada creo que no estaría bien eso. a mí, por ejemplo, me han llamado a un debate sobre eso, le digo, ya llámenlo para debatir, ¿no? Porque hay varias posturas que yo he estado viendo, pero la gente confunde, dicen, no, si es cultura, porque, claro, de que es cultura, nadie está en contra de eso, de que sea cultura. El problema es si es una buena decisión ponerlo ahí, sobre eso debe ser el debate, o No. si no es una buena decisión ponerlo ahí, Es ¿no? una entrada y no es atractivo que digamos. ¿Cuál, profe? Ese guaco erótico que han puesto, ¿no? Ahí de la cultura mochica de Moche, ¿no? Por la campiña de Moche. Pero ahora todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Y bueno, Al sí, costado de la playa que se lo veo por eso. así, la chica quiere que vaya a la playa, miren, ¿no? Sí, muy bien. Vamos ahora con José Carlos Mariátegui, ¿ya? Eh, miren, Mariátegui era un señor que no estudió universidad, pero conocía más que los profesores de su tiempo, universitarios, intelectuales, era más autodidacta, ¿no? Al igual que, ¿tú has escuchado a Abraham Valdelomar del Caballero Carmelo? Sí, seguro, ¿no? Ese Valdelomar estudió nomás 1 o 2 ciclos, pero tenía un grado de cultura general que lo ganaba todititos, incluyendo Mariátegui, Víctor Raúl o Vallejo, que eran sus amigos, ¿no? Valdelomar era cultísimo, ¿no? Y eran amigos justamente ellos, ¿no? Pero Mariátegui es un filósofo, ¿no? Mariátegui desarrolla un pensamiento marxista, pero particularmente original, porque no es un marxismo europeo, sino es un marxismo original de él, adaptado, como decía él, a la realidad peruana, a la realidad peruana.
Y él decía que el problema del indio es el problema de la tierra, porque lo han quitado su alma. O sea, durante la época colonial, los españoles se han apoderado de las chacras de los indígenas y lo han quitado su tierra, pues. Y de ahí que él plantea que lo devuelvan su tierra. Ahora, como voy a hablar acá de un cuadro entre Víctor Raúl y Aya, miren, una comparación para que entendamos mejor a estos dos señores. Víctor Raúl Aya de la Torre es, al margen de que no seamos apristas, yo por ejemplo soy antiaprista, no soy aprista, pero tengo un gran respeto por el APRA antiguo, porque mi abuelo, que en paz descanse, Mochero, fue un tiempo seguridad de Víctor Raúl cuando venía Víctor Raúl acá a Moche y a Laredo. Mi abuelo fue en Búfalo, o sea, fue cuerpo de seguridad de Víctor Raúl. Y mi padre me cuenta, ¿no? Me ha contado mi padre sobre cuando Aya venía, uff, la gente lo seguía, 2 cuadras, los recaban, los búfalos con su matralleta ahí, y venía, decían, ha venido el jefe, y preparaban los trujillanos su lomito saltado, que era su comida favorita, con su café, ¿no? Y venía pues la gente con sus pañuelos, ¿no? La gente con sus pañuelos. Ahora, ¿por qué lo estimaban tanto a Aya? No hay que negar que es una persona más culta que te dio Trujillo y una de las más cultas del Perú también, ¿no? Porque quería ser presidente. Resumo su pensamiento de él acá, ve. Él no quería, en ese tiempo estaba de moda el marxismo, en esas décadas, ¿no? Porque ahí empieza jovencito, ¿no? Desde 1920 hasta 1979. Miren cuánta actividad política ha tenido Aya, cerca de 70 años de actividad política, ¿no? Miren, entonces, una influencia durante casi 70 años, ¿no? Que pocos lo tienen. Entonces, es lo que estaba de moda el marxismo, enamoraba a todos los intelectuales de Latinoamérica, pero Aya no era marxista, Aya decía que el capitalismo es un mal necesario, o sea que el capitalismo, bueno o malo, permite el desarrollo de un país, pero lo malo del capitalismo, decía Aya en su libro El antiimperialismo y el APRA, era que permite abuso, o sea, de que el empresario abusa, y es verdad, ¿no? Porque el empresario se vale de la libertad que el Estado no lo fiscaliza y explota al trabajador, lo hace que él gana mucho, el trabajador gana poco y lo utiliza diciendo, ¿quieres o no? Porque si no, no quieres tú, hay 100 que te espera tras la lista del trabajo. Bajo esa premisa, el que menos acepta, ¿no? Es como el venezolano que ahora viene, cuando venía se ponía carero, ¿no? Cuando recién llegó. Ahora te pago tanto. ¿Y el venezolano quieres o no? Lo pagan a veces muy poco, ¿no? Y bueno, entonces, lo que él planteaba era pan con libertad. ¿Qué es pan con libertad? Lo resumo, ¿no? Era lo bueno del del marxismo, que era que el Estado se meta, que no hay injusticias y que todos tengan alimentos. En cambio, en el capitalismo, el que no trabaja no come, hay millonarios, también la gente se muere de hambre. Pero libertad era lo bueno del capitalismo, que en el capitalismo hay libertad económica. Tú si quieres te hacer rico, el Estado no te impide. No es como Cuba, que todos son pobres. Hay libertad individual, el Estado no se mete, tú tienes tu libertad de que ves qué días comes carne de pollo, quieres mirar películas de Hollywood. En Cuba no sucede eso, o en la Unión Soviética o en Corea del Norte. El Estado controla todo. Entonces, él decía que si llega a la presidencia, no va a ser capitalista ni marxista, sino aprista. Que era el APRA, era la superación del capitalismo con el marxismo, o sea, la negación de la negación, lógica dialéctica, y era pues una combinación entre lo bueno del capitalismo y lo bueno del marxismo. Y dejo de lado lo malo del capitalismo y dejo de lado lo malo del marxismo. Y es por ese motivo, en resumen, que la gente lo seguían bastante y querían que él sea presidente, pero no lo dejaron ser presidente los militares. Nunca pudo ser presidente, ¿no? Postuló en el 50 en el 62 salió elegido presidente. Sí, ganó las elecciones por la legal, pero los militares lo dieron golpe de Estado e impidieron que haya sea presidente, ¿no? Convocaron a nuevas elecciones y salió elegido Fernando Belaúnde, pero nunca fue presidente, ¿no? Lo único cuando ya era ya ancianito, fue presidente de la Asamblea Constituyente de la nueva Constitución, ¿no? Que fue la penúltima constitución, ¿no? Luego ya partió, ¿no?
pero sí ha sido un gran pensador, ¿no? Era amigo de Albert Einstein, ¿no? ¿Saben quién ha sido Albert Einstein, no? Entonces, sí ha sido un hombre muy, muy, muy gran pensador, ¿no? Gran pensador. Este, Diferencias entre Aya y Mariátegui en esencia. Para Mariátegui deberían gobernar los indígenas porque ellos han vivido la pobreza, ellos han sufrido. Para Víctor Raúl, no, porque ellos no han sufrido, digo, perdón, no están preparados para gobernar y pueden ser manipulados. Deberían gobernar la clase media para Aya. Para Mariátegui se debe llegar a la revolución mediante la lucha armada, porque de ahí no lo van a dejar gobernar nunca los indígenas, la clase burguesa. Para Haya no se debe llegar mediante las elecciones al poder. De ahí que Haya postuló y nunca fue, miren, ¿no? Mariátegui, ni capitalismo, ni comunismo ortodoxo, sino marxismo peruano, o sea, un marxismo no europeo, sino un marxismo de acuerdo a la realidad peruana. Aya de la Torre, ni capitalismo ni marxismo, sino aprismo, o sea, una combinación entre ambos. Y así sigue la cosa. Francisco Miro Quesada Cantuarias, él es ¿cómo se llama? Uno de los que trae al Perú razonamiento lógico y epistemología, ¿no? Filósofo humanista. Para él la filosofía es para humanizar, para civilizar a la población. Está influenciado por la tendencia marxista de ese tiempo, ¿no? Del ateísmo, de que Dios no existe, pero extraño que Dios exista para los valores. Y hemos explicado ese tema ya, ¿no? Del autor de David Hume. Walter Peñalosa, bueno, él no es filósofo, es profesor de filosofía, al igual que todos los que siguen, ¿no? Esta parte de acá, yo no estoy, bueno, Guardia Mayorga también no es filósofo, profesor de filosofía de tendencia marxista, para él el marxismo es la verdadera filosofía. Wagner también es profesor de filosofía, él es marxista pero cristiano, dice que el hombre está hecho para morir pero que debe llevarse bien con Dios, ya Wagner. Salazar Bondi sí es filósofo, pero de manera curiosa, él niega que haya filosofía peruana y latinoamericana, porque dice de que todo ha sido imitación, que hemos reseccionado el pensamiento universal, ya, que no hay una metodología original, que no hay aportes originales y que hay más frustración intelectual. Y hay una gran distancia entre quienes practican filosofía y la comunidad. O sea, pocos son los que practican filosofía. Entonces, pero Miro Quesada lo dice a Salazar Bondi que sí hay filosofía y el solo hecho que plantee Salazar Bondi esto ya lo hace un filósofo a Salazar Bondi sin que se dé cuenta. Bueno, Víctor Lee Carrillo, él tampoco es profesor tampoco es filósofo, digo, es profesor, pero bueno, bien el prospecto. Él estudia sobre el lenguaje, ya, sobre el lenguaje. Este, Filósofos regionales, Antenor Rego, él es el primer filósofo político peruano. Él publicó un libro llamado Pueblo Continente. Él es chiclayano, pero vivió en Trujillo, más ha sido corazón trujillano, ¿no? Trujillano. Sí, muy bien. Perdón, digo cajamarquino, pero ha sido corazón trujillano más, ¿ya? Muy bien. Él habla sobre cómo las personas deben meterse en la política y ser convincente con sus valores. Un filósofo que era amigo de Aya de la Torre, ¿no? Miren, acá nada más, ¿no? Miren, el hombre sin pasiones es un ex hombre, o sea, como que el hombre debe seguir sus pasiones. Eh, Mira acá una última frase, no hay más cobardía que no hacer tu acción o no decir tu palabra, o sea, como esto que expreses tú lo que sientes. Y para finalizar, Teología de la Liberación, el padre Gustavo Gutiérrez eh, sostiene que se puede llegar al comunismo, pero no matando como plantean los marxistas a los soldados, sino amando al prójimo, o sea, mediante la solidaridad. Yo comparto tu riqueza, mi riqueza, y el Estado debe ayudarlo a los marxistas en lugar que también los mate, mejor debe ayudarlos a que salgan de la pobreza. De esa manera se concilia el marxismo
con el comunismo, digo, con el capitalismo, y encima se aplica cristianismo. Pero ahora ha sido un poco distorsionado eso, ¿no? Más lo usan los marxistas que los capitalistas, ¿no? Muy bien, muchachos, hemos culminado. Ya pasen un lindo fin de semana. Dios los bendiga y estamos en contacto. Hasta luego, profesor. Gracias. Listo, chicos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, Cuídese, profesor. bendiciones. Cuídese su familia, bendiciones para su familia.